hipótesis que me parece más posible de recibir. Ahora, ¿cómo se hizo ese proceso? ¿Cuál fue el mecanismo por lo cual? Yo creo que de eso no sabemos. Ahí está. ¿Cuán lejos estamos hoy? Porque esta es la otra pregunta que siempre se la repito, de la vacuna. Porque cada 5 años se va renovando el plazo de un lustro para decir, posiblemente dentro de 5 años tengamos la vacuna, pero la enfermedad parece haberse transformado en algo invencible. Bueno, hay el lado bueno y el lado malo. ¿Cuál es el lado bueno? ¿O usted quiere que empiece por el lado malo? Por donde usted guste. Bueno, el lado bueno es que con las nuevas terapias, lo que se llama las triterapias, se ha conseguido controlar de manera muy importante. En los países desarrollados se está viendo una disminución muy importante de la mortalidad y esta enfermedad, que era una enfermedad mortal en un plazo de 8 o 10 años, hoy por lo menos podemos decir que se ha transformado en una enfermedad crónica. Ajá. En el sentido de que hoy se ha conseguido controlar con las triterapias. Hoy el número de pacientes que se hospitalizan por la consecuencia, estamos hablando de los países desarrollados, ha disminuido considerablemente las camas de hospitalización. Digo, es una enfermedad en la cual han habido progresos terapéuticos espectaculares. Si este tratamiento va a llegar a curar la enfermedad, eso no lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que se ha transformado esta enfermedad en una enfermedad crónica. Eso es positivo. El lado negativo. Hay dos cosas negativas muy importantes. Lo primero es que la triterapia tiene un costo en los países desarrollados que es de $1.000 mensuales, $12.000 al año. Los países que hoy tienen un problema gravísimo con el SIDA, que son los países de África y probablemente los países de Asia en los años futuros, estos países no tienen capacidad para pagar este dinero. Usted vio polémica entre África del Sur y Brasil, que por suerte consiguieron obtener los genéricos. Es decir, que esta triterapia, que es eficaz y que hoy sabemos que es un tratamiento que por lo menos prolonga considerablemente la vida, no está disponible para todo el mundo y esos países no tienen acceso. Y es catastrófico. Usted llega a países como Uganda y usted toma adolescentes de 12 años antes del comienzo de la vida sexual y hay 0% de seropositivos, porque el que era seropositivo al nacimiento en general no llega a los 12 años. Y usted toma esos mismos adolescentes y los ve 8 años después y tiene 20% de seropositivos o 25%. Es decir que se está produciendo casi un genocidio por el SIDA en África, en países, todos los países de África Central. África del Sur tiene un problema enorme con el SIDA y eso es absolutamente catastrófico. Ese es un punto. La vacuna. No es un problema propio del SIDA la dificultad a hacer una vacuna. Usted tiene, yo voy a ser muy esquemático, usted tiene dos situaciones. Usted tiene las enfermedades como el sarampión, en el cual usted hace una infección por sarampión y usted toma el suero del paciente infectado, que es lo que llamamos el suero inmune. Yo tomo su suero, se lo inyecto a cualquier persona que ha estado en contacto y yo puedo prevenir la enfermedad. Es decir, el suero, los anticuerpos que usted produjo, protege. Esas son las enfermedades para las cuales la vacunación es sumamente eficaz. Cuando usted tiene esa situación que con el suero convaleciente del paciente infectado usted cura, usted tiene casi la seguridad. Usted toma el suero de un paciente infectado por el SIDA y lo inyecta a un paciente que ha tenido un contacto sexual o el cual y no lo protege. Pero no es propio del SIDA. Eso se ve en el paludismo, se ve en la mayoría de las infecciones parasitarias crónicas. Es decir que estamos frente a un problema vaccinal, digamos, que todavía no lo sabemos resolver. Y por ahora no se ha resuelto. Y no es solo el SIDA, porque el paludismo de repente es tan importante o más que el SIDA. Ya no ponemos entonces más plazo. Se sigue investigando y bueno, cuando se encuentre, se encuentra. Yo creo que no. Lo que pasa es que esto muestra una vez más la injusticia un poco de la división en el mundo, ¿no? A eso iba. Es cuando usted estaba hablando de lo que cuesta el tratamiento en el mundo desarrollado y las posibilidades que puede tener un africano, por ejemplo, con los ingresos que tiene un africano, los ingresos que tiene un trabajador en el mundo desarrollado, para poder pagar ese tratamiento. Es decir, en lo que estoy pensando es esto, que hablamos de enormes avances de la ciencia médica, de la investigación genética, biológica. Con usted podríamos pasar la noche aquí conversando de esos temas. Pero los beneficios de esos avances parecen dividirse en la misma forma en que
Hoy se dividen las situaciones económicas, sociales, culturales, militares, políticas en el mundo, en función del poder. Los beneficios de eso están concentrados en los países que pueden pagar esos beneficios, esas ventajas. En cambio, en los países pobres, eso llega tarde o nunca. No hay un movimiento en la comunidad científica, en la comunidad de investigadores para tratar de corregir eso. Digo, en conjunción con los laboratorios, con los gobiernos, con los organismos internacionales. Hubo una presión fortísima de la comunidad científica para que los laboratorios liberaran el precio de los medicamentos, permitieran los genéricos. Toda la comunidad científica se pronunció detrás de la demanda de África y de Brasil. Pero tuvo que haber realmente un movimiento mundial muy grande para que los grandes laboratorios se dieran. La comunidad científica siempre ha tenido una posición muy abierta en ese sentido, pero el problema es que no es la comunidad científica que controla la situación, son los grandes grupos farmacéuticos. Son los grandes grupos farmacéuticos. Y usted hoy se puede llegar a preguntar, esto es casi a título de provocación que lo digo, si un niño que nace en Uganda hoy, y un niño que nace en Estados Unidos o en Francia, en un país desarrollado, si estamos hablando ya de la misma especie humana, si no estamos procediendo con estos cambios, si no se está procediendo casi una subespeciación. Usted toma a esos niños 7 años después y usted compara los conocimientos, el desarrollo intelectual, y realmente las diferencias son enormes. Yo creo que este es uno de los grandes problemas, uno de los grandes temas, pero ¿quién lo va a resolver y cómo se va a resolver? Ahí está. Pero seguramente es algo que en no muy largo plazo la comunidad internacional, ahora que hablamos de globalización, cuando el doctor Valle dice la globalización no existe, este es un caso típico en que no existe. No. Los beneficios de la ciencia y de la tecnología en términos de salud y de vida no están todavía globalizados. No, no. No hay duda. Ahora, de todas maneras tenemos que seguir hablando y hablando con entusiasmo y con optimismo de todas estas cosas. Y por ejemplo, está la decodificación del genoma humano, que nos asombró a todos el año pasado, ¿no? Cuando se hicieron los anuncios. Tuvimos aquí una calificadísima científica uruguaya que estaba trabajando en los Estados Unidos a nivel público, en la institución pública, que llegó a la decodificación. ¿Usted cree que eso realmente nos va a conducir y de manera bastante acelerada a combatir, a vencer algunas de las enfermedades que hoy son inderrotables? Sí, yo creo que sí, yo creo que es un progreso mayor. Yo creo que es un progreso mayor porque hoy se conoce exactamente todo lo que llamamos el genoma humano. Hoy sabemos que aproximadamente hay 30.000 genes en el ser humano. Sabemos que la homología que hay entre un hombre y un primate y un mono es del 99.7%. Es altísima la homología que hay entre los genes. Entonces uno se puede preguntar dónde están las diferencias entre los que existen, sin embargo. Esto lo que va a cambiar muchísimo es la medicina. Va a dar un salto espectacular con esto. Entonces vamos a pasar de la medicina clínica a lo que hoy llamamos la medicina molecular. Hoy se va a poder predecir a una persona, a su nacimiento, todo tipo de patología genética. Y las patologías genéticas que dependen de una mutación en un gen van sin duda a beneficiar. Y en la medida en que va progresando la terapia génica, va a haber beneficios. Dentro de 10 años probablemente se van a... Esas enfermedades genéticas. Pero vamos a conocer también la predisposición a otras enfermedades. ¿Cuáles son los genes de predisposición a la diabetes, al cáncer, a las enfermedades cardiovasculares? Es decir, van a haber beneficios espectaculares desde el punto de vista diagnóstico y de la prevención, porque usted va a poder predecir a una persona de qué manera usted va a poder hacer una medicina adaptada a cada persona en función de los riesgos que tiene en función del genoma. Porque ahora se ha puesto a punto una técnica que se llama las técnicas de los microarrays, no sé cómo se traduce en español eso, que es una técnica que a usted le permite, yo tomo las células suyas de cualquier tejido y yo puedo ver esas células, cuáles son los genes que expresan y cuáles son los que no expresan. En el origen, usted tiene el huevo, ¿no? En el huevo están todos los genes y todas las células humanas tienen todos los genes. Lo que hace que una célula sea hepática, haga el hígado o haga la piel o el hueso, es que simplemente hay ciertos genes que se expresan y ciertos genes que están silenciados. Hoy se dispone de una técnica, y que además fue elaborada por una sociedad
de un uruguayo que se llama Fimetrix, que es la sociedad que está, Zaffaroni, que está en la punta, que está realmente... Y hoy se puede determinar, y este es un examen que se va a hacer todos los días dentro de 10 años, ¿no? Hoy se puede determinar qué genes usted expresa y qué genes usted no expresa. Y se va a poder predecir qué va a pasar de alguna manera con usted dentro de 10, 15 años. Eso le va a dar a la medicina predictiva una potencialidad enorme. Al mismo tiempo hay riesgos. Las compañías de seguros, por ejemplo, van a querer conocer el resultado de su genoma. Claro. Y entonces tiene que haber una protección de la privacidad de las personas. No se pueden permitir esas desviaciones. Y el segundo cambio mayor que va a haber es en la industria farmacéutica. Hoy se prevé que los futuros medicamentos, en su mayoría, van a estar derivados del genoma humano. Es decir, que usted va a conocer el gen, va a conocer la proteína para la cual codifica, y a partir de ahí, las nuevas concepciones de medicamentos, y ya los estamos viendo, ya hay medicamentos que están surgiendo del genoma humano, todas las compañías farmacéuticas están invirtiendo en este tema. La farmacología, la farmacia, va a cambiar completamente. Yo creo que este es un cambio absolutamente mayor. Ajá. Un minuto dentro de todo este campo de la genética y de la biología para el ADN. ¿A dónde estamos llegando con la investigación en torno al ADN, con las decodificaciones que nos permite trabajar el ADN? Y estamos llegando a que hoy se puede prácticamente detectar absolutamente todo lo que está pasando en una célula. Todo lo que está pasando en una célula, lo que la célula expresa, la que no expresa. Se pueden, hoy, usted si hay un gen que es anormal, se puede tratar de inyectar ese gen, es lo que llamamos la terapia génica, para corregir esa anomalía. Vamos a producir proteínas a partir del ADN que van a ser medicamentos. Es un cambio mayor, cambia todo. La medicina de hoy, la medicina de los 10 años que viene, no va a tener nada que ver con la que nosotros conocemos. Ajá. ¿Un delincuente de esos que se llaman incorregibles lo podrá modificar? Bueno, ese es uno de los problemas más complejos, que todavía no sabemos, pero ese va a ser uno de los campos mayores de la evolución de las ciencias biológicas y de la medicina en los próximos años, que es la neurobiología. Es probablemente el campo que va a explotar. Y seguramente vamos a tener mucho más datos sobre la predisposición a enfermedades psiquiátricas. Pero no hay que olvidar aquello que decía Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía: yo soy yo y mi circunstancia. Claro. Es decir, que toda la patología psiquiátrica es no solamente el individuo tiene un capital que aporta a esa patología, que es su capital genético, pero después está lo que le pasa en su interrelación con el medio ambiente. Claro. Sí, sí, sí. Y eso sí que la genética no lo puede predecir. Claro, para una respuesta muy breve, doctor Diguero, usted me dirá que osadía plantearlo de esa manera. La clonación humana, más allá del laboratorio, en términos más o menos masivos, ¿usted lo ve como un hecho que está por delante en el campo de la ciencia en el corto plazo? Yo sinceramente no veo quién va a poder impedirlo. Es decir, todos los países han tomado legislaciones y ya hay diferencias. Los países europeos han tomado una posición claramente, los países europeos latinos, una posición muy clara diciendo: la clonación humana con finalidad reproductiva está prohibida. Los países anglosajones no han legislado en el punto, porque si bien existe un consenso en eso, no hay una legislación clara. Esto plantea problemas éticos mayores, porque la clonación se puede usar de dos maneras. La primera es, usted llega al fin de su vida, o de repente tiene mucho dinero y ya cuando tiene 10 años quiere prever el futuro, y dice: yo voy a hacer un clono mío. Normalmente, si se pudo hacer en los bóvidos, claro, se va a poder hacer en el hombre. Yo no veo inconvenientes mayores. Entonces usted dice: yo quiero sobrevivir a mí mismo. Es un poco el sueño de la humanidad, ¿no? Combatir la inmortalidad, combatir la muerte. Eso puede ser. Usted puede también, supóngase que que un hijo se le muere en un accidente de tránsito, usted tiene tiempo de recuperar la célula y usted quiere tenerlo de nuevo a su hijo. Supóngase las parejas que no consiguen tener... Digo, hay una serie de aspiraciones que podemos considerar legítimas o ilegítimas. Pero el problema mayor, supóngase que usted hace
se le muere un hijo y lo quiere reproducir porque quiere tener su mismo hijo, no lo quiere. ¿Usted se da cuenta de lo que es imponerle a un ser humano una identidad que no es la suya propia, ¿no? Eso desde el punto de vista ético me parece a mí impensable. Es un fantasma eso. Ahora, hay otra aplicación, y que esa ya está empezando a utilizarse. Y es, usted tiene un enfermo que tiene una enfermedad gravísima, mortal, y que la única solución es hacer un injerto, por ejemplo, injerto de hígado, de páncreas, usted no tiene dador. Entonces usted puede decir, vamos a hacer un embrión, no con finalidad reproductiva, sino que a los 10, 11 días, ese embrión, usted hace la fecundación, usted tiene el embrión a los 10, 11 días, y usted toma allí las células que se llaman células totipotentes, ¿no? Que pueden... Claro. Y entonces esas células, usted usando ciertos reactivos que nosotros llamamos citoquinas, usted las puede hacer evolucionar, ya sea diferenciarse hacia células hepáticas, hacia células miocárdicas, y entonces usted a partir de ahí puede tener lo que se llaman las células madre para hacer un injerto. Eso ya se está haciendo. Ajá. Bien, nos están señalando que se nos agota el tiempo y yo quiero ir, o venir mejor dicho, al tema que lo trajo a usted esta vez junto con un grupo de científicos franceses al Uruguay. Hablábamos hoy de las potencialidades de los países ricos para desarrollar ciencia, tecnología. ¿Tiene sentido, digo a propósito de esta iniciativa del Instituto Pasteur y de nuestro gobierno, de tener una filial del Pasteur en el Uruguay, que científicos uruguayos estén pensando en hacer ciencia básica, en hacer estudios de ciencia y de investigación en nuestro país, con los escasos recursos que tenemos nosotros, y dependiendo eso tanto, de tantos recursos? ¿Le puedo contestar a su pregunta con una pregunta? Puede. La primera pregunta es, yo le haría es, ¿qué otras posibilidades tenemos? Es decir, nuestro país, hoy en día. Todos vemos las dificultades que tiene el agro, todos vemos las dificultades que tiene la industria, todos vemos las limitaciones que tiene el turismo, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser? ¿Sobre qué el país va a basar su futuro? Y yo creo que hoy, si usted analiza la situación en este país, probablemente el mejor capital que tiene este país es sus hombres, porque tenemos gente muy inteligente, cultivada, tenemos muy buenos científicos. Mire, se estuvo evaluando ahora en esta reunión. Y yo cuando veo un poco lo que se ha producido acá en Uruguay en 10 años, desde el punto de vista de investigación científica, con los recursos disponibles, el resultado, si usted hace la relación calidad-precio, es enorme. Es decir, tenemos gente con una gran capacidad y creatividad. ¿Qué soluciones tiene el Uruguay para el futuro? ¿Qué soluciones realmente tiene Uruguay? Si Uruguay no apuesta a la tecnología, yo creo que no tenemos otro sector. Y la única ventaja que tienen las tecnologías modernas con respecto a lo que podemos llamar las industrias tradicionales es que son industrias de bajas inversiones. La inversión fundamental es el cerebro, es la materia gris. Usted para hacer biotecnologías, las inversiones iniciales son muy bajas. No es lo mismo que la siderurgia, que las industrias pesadas. Y yo creo, y este proyecto que se elabora es un proyecto para el Cono Sur, ¿no es cierto?, en el cual Mercosur, los países del Mercosur. Yo creo que si se hacen en este país las inversiones adecuadas, por ahí va a haber una solución. Siempre y cuando se hagan proyectos a largo plazo. Usted no puede pensar que en este sector usted va a invertir y dentro de 3 años usted va a tener resultados. Claro. Pero ¿cómo hacemos para convencer a los políticos? Que, lógicamente, cada cual tiene su métier, Ellos, un político le está pensando qué va a pasar dentro de 5 años y tiene que resolverlo, y yo lo entiendo perfectamente. ¿Cómo hacemos para convencer que esto es una cosa que hay que hacer una inversión de largo plazo, sostenida, y dar un mecanismo para darle constancia al sistema? Bueno, quizás la respuesta esté aquí en los medios de comunicación, en crear estado de opinión para facilitar el camino a las decisiones de los políticos. Yo creo y le aseguro que después de esta charla con usted voy a ir a invitar
a los científicos del Clemente Estable, de la Universidad de la República, a los que dependen de los centros de investigación del propio gobierno, los distintos ministerios, para seguir hablando de este tema. Me doy cuenta que no le contesté a su pregunta si tiene sentido hacer ciencia fundamental. Lo que pasa es que eso es una utopía. Usted no puede tener buena ciencia aplicada si no tiene atrás una ciencia fundamental. Claro. Pasteur decía, no hay ciencia fundamental. Y mire que Pasteur, el Instituto Pasteur, es el segundo instituto de biotecnología en el mundo. 44% de sus recursos vienen de lo que el instituto genera como brevet y como invenciones. Y a Pasteur le hacían esa pregunta. Y Pasteur decía, no hay ciencia fundamental y ciencia aplicada. Hay buena y mala ciencia. Doctor Guillermo Diguero, muchas gracias por acompañarnos. Buenas